No arruiné su día queriendo llamar la atención. La voz de mi madre atravesó el salón como un cuchillo, delante de todos, sin temblar. Las copas quedaron suspendidas en el aire, las risas se apagaron, y por un instante el murmullo se convirtió en un silencio incómodo que me aplastaba. A mi alrededor, mesas decoradas con flores blancas y manteles de seda brillaban bajo las luces doradas. En cada asiento, un sobre blanco con letras doradas reposaba como símbolo de pertenencia. En cada asiento, menos en mis manos. Yo no tenía nada. Algunos desviaron la mirada, fingiendo no escuchar. Otros se voltearon de lleno hacia mí, disfrutando de la vergüenza ajena como si fuera parte del espectáculo. Sentí el aire pesado, como si todo aquel lugar hubiera sido preparado no para celebrar, sino para recordarme que yo no tenía derecho a estar allí. Me quedé quieta, con las manos entrelazadas, fingiendo entereza mientras por dentro el corazón golpeaba como un tambor en medio de la tormenta. Nadie se levantó. Nadie habló. La humillación se sirvió en silencio, acompañada del tintinear de copas que no me pertenecían. No era un error, no era un descuido, era un mensaje. Yo era la única excluida, el estorbo, la sombra en medio de los reflectores. Y aunque contuve las lágrimas, dentro de mí algo ardía, una rabia callada que en ese momento comenzó a transformarse. Meses después, cuando organicé mi propia ceremonia frente al mar, sin decoraciones prestadas ni sonrisas falsas, todos recordaron lo que intentaron borrar. Ese día no fui la rechazada. Ese día sorprendí a todos. Mucho antes de aquella escena de humillación pública en la boda, mi vida ya había sido una larga prueba de resistencia silenciosa, porque desde niña aprendí que en mi casa las sonrisas se repartían con condiciones. Que el cariño se ofrecía solo a quienes obedecían sin preguntar y que los abrazos se reservaban para quienes sabían acomodarse a las expectativas de los demás. Mientras yo quedaba en un rincón cumpliendo con lo que nadie valoraba pero todos necesitaban. Mientras algunos disfrutaban de estudios pagados, ropa nueva y viajes familiares, mis tardes se iban en cuidar a los más pequeños, preparar la comida cuando los adultos no estaban o limpiar la casa en silencio. No porque me lo pidieran con gratitud, sino porque comprendía que, si no lo hacía yo, nadie lo haría. Esa costumbre de cargar con lo que otros dejaban atrás me volvió invisible poco a poco, y cada vez que intentaba pedir un gesto mínimo de reconocimiento, lo único que recibía eran palabras cortantes que me recordaban que aquello era lo menos que debía hacer, como si mi esfuerzo no tuviera valor alguno. En repetidas ocasiones quedé fuera de celebraciones que para cualquiera habrían sido recuerdos felices, cumpleaños donde faltaba mi lugar en la mesa, viajes en los que siempre aparecía una excusa para no incluirme. Reuniones familiares en las que escuchaba frases como sería mejor que no fueras, no encajas. Aprendí a tragar esas frases como espinas, a sonreír aunque la herida doliera y a mirar desde lejos las fotos sonrientes que después subían a las redes. Fotos en las que nunca aparecía y que me recordaban lo fácil que era borrarme. Hubo un tiempo en que pensé que todo cambiaría. Cuando conseguí mi primer empleo, con un sueldo pequeño pero suficiente para pagar mis propios estudios, creí que al fin me mirarían con respeto. Durante meses trabajé de día y estudié de noche, ahorrando cada moneda, privándome de caprichos que otros recibían sin esfuerzo, convencida de que demostraría que también podía construir un futuro digno. Pero en lugar de apoyo, lo que escuché fueron burlas disfrazadas de consejos. ¿Para qué estudias? Nunca vas a estar a la altura de tu prima, ella sí tiene un camino seguro. Esas frases me pesaban más que las horas de cansancio, pero en lugar de detenerme, se clavaban como recordatorio de que tenía que seguir. Mi sacrificio más grande llegó cuando mi abuela enfermó. Todos decían amarla, todos derramaban lágrimas en público, pero fui yo quien pasó noches enteras en el hospital, aprendiendo a darle medicinas, acomodándola en la cama, cuidando que no sufriera sola. Cambiando turnos de trabajo para poder estar a su lado. Los demás aparecían de vez en cuando para tomarse una foto que subían a sus redes con frases de cariño, mientras yo, agotada y con los ojos hinchados, me quedaba invisible en la esquina de la habitación. Y cuando ella partió, en el discurso de despedida nadie mencionó mi nombre, como si no hubiera estado ahí, como si no hubiera entregado semanas de mi vida a cuidarla. Aún así continué, no porque esperara reconocimiento, sino porque dentro de mí había una fuerza que me impedía rendirme, esa fuerza que nace de la costumbre de ser ignorada y aún así levantarse cada mañana con dignidad. Aunque duela, aunque pese.
Con el tiempo logré alquilar un cuarto pequeño donde experimenté por primera vez lo que significaba tener un espacio propio. Decoré esas paredes humildes con fotos y recuerdos que para cualquiera no significaban nada, pero para mí eran pruebas de que seguía viva, de que mi historia también importaba. No eran lujos, ni títulos colgados en la pared, pero eran cicatrices transformadas en orgullo silencioso. Mientras tanto, en cada reunión familiar recibía el mismo trato, un asiento en la esquina, palabras medidas, miradas que me reducían a un papel secundario. Nunca dejé de presentarme, porque guardaba una esperanza absurda de escuchar alguna vez: ella también merece estar aquí. Esa frase jamás llegó, y el silencio prolongado se convirtió en confirmación de que siempre sería la pieza que sobraba en la mesa. Cuando me dejaron fuera de la boda de mi prima, no sentí sorpresa. Lo que me desgarró no fue la ausencia de un sobre con mi nombre, sino la confirmación pública de lo que siempre había sentido en privado, que para ellos yo no valía. Aquella exclusión frente a todos no fue un descuido, fue un mensaje calculado que venía gestándose desde años atrás, un recordatorio cruel de que nunca me considerarían parte. Lo que nadie sospechaba era que esos mismos sacrificios que usaron para humillarme habían construido en mí una resistencia distinta, una calma peligrosa que no grita ni golpea la mesa, pero que observa, calla y espera. Esa rabia contenida era un fuego lento, y el día en que decidiera soltarlo, ardería frente a todos en el lugar donde menos lo esperaban. Después de aquella exclusión dolorosa en la boda, la vida familiar no se detuvo y cada encuentro se transformó en un escenario cargado de tensiones donde la diferencia entre mi esfuerzo silencioso y la arrogancia de los demás quedaba expuesta con una claridad insoportable. Mientras las conversaciones giraban alrededor de viajes a playas privadas, banquetes en restaurantes de moda y negocios que multiplicaban sus ingresos, yo permanecía sentada con una taza de café entre las manos, escuchando cómo el mundo que ellos construían se alejaba cada vez más del mío, sin que a nadie le importara preguntar qué había logrado o cómo estaba sobreviviendo. Las humillaciones no siempre eran abiertas, muchas veces aparecían disfrazadas de comentarios lanzados al aire, risas apenas contenidas o gestos que no necesitaban palabras para herir. Una prima mostraba en el celular las fotos de su despedida de soltera organizada en Cancún, otra presumía el vestido importado de una boutique exclusiva. Y todos se turnaban para remarcar detalles como si quisieran asegurarse de que yo entendiera que no había sido invitada ni tomada en cuenta. Cada detalle parecía diseñado para recordarme que mi presencia en ese espacio era tolerada solo porque resultaba inevitable, nunca porque fuera bienvenida. Lo más doloroso era escuchar cómo mi propia madre reforzaba esa dinámica, porque no bastaba con su silencio, también pronunciaba frases que me colocaban de nuevo en el rincón invisible: no necesitamos más complicaciones. Lo mejor es que se quede en lo suyo, no hace falta que participe. Dichas con naturalidad frente a todos, esas palabras me atravesaban como cuchillos porque confirmaban que la herida no era un error de los demás, sino una decisión consciente de la persona que debería haber sido mi refugio. El contraste económico se hacía cada vez más evidente. Ellos hablaban de herencias que se repartían entre los mismos nombres de siempre, de propiedades que compraban sin pestañear, de sociedades que les aseguraban un futuro cómodo. Mientras tanto yo continuaba levantándome de madrugada para cumplir con mis turnos, ahorrando cada moneda y construyendo con paciencia un camino propio sin deberle nada a nadie. Esa diferencia, en lugar de hundirme, se convirtió en una especie de espejo donde comprendí que la dignidad no se mide por el brillo de un anillo ni por los lujos que se muestran en una mesa, sino por la capacidad de mantenerse de pie aun cuando todos esperan verte derrotada. Las comparaciones nunca faltaban. Durante los almuerzos familiares, en medio del ruido de cubiertos y copas rebosantes, se escuchaban frases como: tu prima siempre brilla, ella sí sabe elegir bien, esa sí es una mujer de éxito. No necesitaban decir mi nombre, porque cada palabra iba dirigida hacia mí como un dardo. El silencio posterior, acompañado de miradas que evitaban cruzarse con la mía, confirmaba que todos comprendían el mensaje, y nadie estaba dispuesto a cuestionarlo. Con los años aprendí a no huir de esas situaciones. Ya no era la joven que corría al baño para esconderse a llorar, había aprendido a sostener la mirada con calma, a respirar profundo y a responder con dignidad sin levantar la voz. Esa serenidad desconcertaba, porque esperaban que reaccionara con lágrimas o gritos, y en cambio encontraban a alguien que guardaba cada ofensa como si estuviera archivando pruebas. Esa calma, que para ellos parecía indiferencia,
en realidad era una forma de resistencia que alimentaba algo mucho más fuerte que la rabia, la certeza de que tarde o temprano tendría la oportunidad de demostrar quién era. Los preparativos de la boda fueron el momento en que toda esa hostilidad alcanzó su punto máximo. Cada reunión previa se transformaba en una cuenta regresiva hacia el día en que quedaría expuesta la diferencia entre quienes se sentían dueños de todo y quien había sido empujada a la orilla. Escuchaba cómo organizaban listas de invitados, cómo celebraban detalles del banquete y cómo repetían una y otra vez que no había asiento reservado para mí. Esa insistencia no era inocente, porque no bastaba con excluirme, necesitaban asegurarse de que entendiera mi lugar, de que quedara grabado que yo no era parte del círculo que ellos consideraban valioso. Durante esas conversaciones, yo permanecía callada, observando con atención cada gesto, cada palabra, cada sonrisa falsa. Esa mirada tranquila escondía un plan silencioso, porque entendía que la verdadera batalla no se daría en un grito ni en una discusión de sobremesa, sino en el momento en que tuviera la oportunidad de poner frente a todos la verdad que tanto intentaban esconder. Ese periodo previo fue el verdadero campo de batalla, un espacio donde las agresiones no necesitaban insultos ni empujones, bastaba con pequeñas dagas lanzadas día tras día, disimuladas entre risas y brindis. Ellos creían que podían seguir jugando ese juego cruel sin consecuencias, convencidos de que yo aceptaría mi papel de sombra para siempre. Lo que no sospechaban era que en silencio estaba preparando cada detalle de la respuesta que cambiaría para siempre la forma en que me mirarían. La iglesia resplandecía con flores blancas acomodadas en cada esquina, velas encendidas que proyectaban destellos sobre los vitrales y un murmullo que anunciaba la expectativa de un día perfecto. Cada banco estaba ocupado, los invitados sonreían a las cámaras que buscaban capturar hasta el más mínimo gesto, y en medio de aquel escenario diseñado para la perfección yo permanecía en silencio, consciente de que no había sido llamada oficialmente, tolerada solo porque nadie se atrevía a sacarme en ese instante. Cuando la novia avanzó por el pasillo central con el vestido de encaje brillando bajo la luz, los presentes se pusieron de pie, algunos fingiendo emoción, otros con sonrisas ensayadas que parecían parte de una obra teatral. Mientras los cantos se alargaban y las copas preparadas para el brindis relucían en las mesas del fondo, mi lugar continuaba siendo el mismo, observar desde atrás, invisible, como una sombra que nadie quería reconocer. Llegó el momento de los discursos y el ambiente cambió de inmediato, porque la madrina de la ceremonia, que siempre había usado la palabra como un arma disfrazada de cortesía, tomó el micrófono con la seguridad de quien sabe que domina el escenario. Su sonrisa amplia parecía amable, pero sus ojos buscaban a quien clavar el dardo, y no tardó en encontrarme entre la multitud. Hoy celebramos no solo la unión de dos almas que se aman, sino también el triunfo de la perseverancia, la inteligencia y la capacidad de superar obstáculos, mientras algunos prefirieron quedarse atrás, otros supieron brillar. El aplauso fue inmediato, la gente vitoreó convencida de que se trataba de un elogio sincero, aunque la pausa antes de esas palabras revelaba la intención de aplastarme frente a todos. Me quedé inmóvil, sintiendo como la sangre hervía bajo la piel y como cada sonido de aprobación se transformaba en un eco insoportable que resonaba en las paredes del templo. El discurso continuó, cargado de frases envenenadas. A veces en la vida es necesario alejarse de quienes no saben estar a la altura, porque no todos entienden lo que significa el compromiso ni todos saben trabajar duro para ganarse un lugar en una celebración como esta. Los presentes respondieron con otro aplauso, algunos incluso de pie, y cada palmada retumbó como un martillazo que buscaba hundirme todavía más en ese asiento. Resistí sin mover un músculo. Las manos entrelazadas sobre las rodillas parecían mi único escudo, y el silencio que guardé se volvió más poderoso que cualquier réplica. No derramé lágrimas, no desvié la mirada, no les di el espectáculo que esperaban. Por dentro la rabia ardía como fuego contenido, pero hacia afuera mostraba una calma que pocos podían comprender. Esa serenidad no era resignación, era una forma de resistencia que comenzaba a transformarse en estrategia. La madrina siguió hablando con un tono que pretendía ser generoso, aunque cada palabra estaba medida para exhibirme. Hay quienes creen que basta con aparecer de repente para exigir un lugar en esta mesa, pero el respeto se gana con hechos, no con palabras, y hoy celebramos a quienes realmente lo merecen. Otra oleada de aplausos llenó el templo, las sonrisas se multiplicaron y el ambiente se impregnó de una falsa sensación de victoria. En medio de esa escena comprendí que había llegado al punto más bajo. Habían destruido mi imagen frente a todos, habían sellado la idea de que yo era la vergüenza de la familia,
la sombra que nunca debía cruzar la línea. Sin embargo, no sentí derrota, porque cada frase que pronunciaba esa mujer quedaba grabada como prueba, cada gesto de los invitados se convertía en testigo, y todo ese espectáculo sería usado en el momento adecuado. El tiempo pareció detenerse. Los cantos volvieron a llenar el aire, la música se mezcló con risas y felicitaciones. Mi madre se mostraba orgullosa en la mesa principal y los demás disfrutaban de la ilusión de unidad, sin sospechar que esa perfección era una fachada sostenida con hilos débiles. Desde mi lugar observaba con atención, memorizando cada palabra, cada aplauso, cada mirada cargada de juicio. Dentro del bolso llevaba un sobre pequeño, invisible para quienes celebraban, pero con un peso que podía derrumbarlos a todos. No era un arma improvisada, sino la recopilación paciente de documentos, fotografías y mensajes que nadie esperaba ver expuestos en público. Ese sobre representaba mi opción nuclear, la pieza que había decidido reservar para el instante exacto en que el orgullo de los demás estuviera tan inflado que jamás imaginaran que todo podía desmoronarse en segundos. Mientras ellos aplaudían mi humillación, yo sostenía en silencio la certeza de que la historia aún no había terminado. Habían aplaudido demasiado pronto, habían celebrado la caída de alguien que parecía derrotada, sin sospechar que la verdadera batalla estaba apenas por comenzar. El murmullo dentro de la iglesia se expandía como una corriente eléctrica que parecía recorrer cada banco, cada rincón y cada rostro. Todos intercambiaban frases breves, aplausos anticipados y felicitaciones ensayadas, sin sospechar que aquella perfección tan cuidadosamente diseñada estaba a punto de desmoronarse. Desde mi asiento contemplaba la escena con una calma engañosa, como si el tiempo hubiera decidido obedecerme y moverse a un ritmo distinto, porque mientras los demás celebraban la supuesta felicidad de los novios, yo observaba con detenimiento el temblor nervioso en sus manos, las sonrisas tensas de quienes intentaban mantener la compostura y el destello incesante de las cámaras que buscaban inmortalizar una imagen falsa. En medio de ese ruido, mi mano se deslizó hacia el bolso y acarició el sobre que había guardado durante meses, ese mismo que contenía la verdad que transformaría todo. El sacerdote se disponía a cerrar la ceremonia cuando me puse de pie. El eco de mis pasos en el pasillo central sustituyó la música y las voces, y de inmediato el silencio se hizo tan espeso que costaba respirar. Cabezas giraron, los cuerpos se acomodaron inquietos en los bancos, y el aire se impregnó de esa incomodidad que solo aparece cuando algo inesperado irrumpe en un guión demasiado controlado. Con la voz firme pedí un momento, sin gritar ni suplicar, únicamente con la seguridad de quien ya no tiene nada que perder. Algunos intentaron detenerme con miradas de desaprobación, otros con gestos nerviosos que suplicaban que me callara, y entre ellos apareció la sonrisa torcida de la madrina, convencida de que estaba a punto de convertirme en un espectáculo ridículo. No existía rabia en mis palabras ni lágrimas en mis ojos, solo la serenidad de quien ha cargado demasiado tiempo con un peso y ha decidido soltarlo frente a todos. Durante años me han reducido al papel de sombra, me han llamado estorbo, me han excluido de cada celebración, y hoy hasta usaron este altar para recordarme que no merezco estar aquí. Ya que eligieron exponerme en público, es justo que la verdad también se diga en público. El silencio se volvió más denso, como si el aire hubiera perdido movimiento. Nadie respiraba con normalidad, nadie apartaba la vista. Abrí el sobre despacio, permitiendo que el crujido del papel rasgándose retumbara en el templo. La primera hoja mostraba mensajes impresos, frases cortas que no necesitaban explicaciones. ¿De verdad crees que nadie va a anotar lo de las cuentas?, decía uno, firmado con la inicial de la madrina. Otro mostraba transferencias realizadas desde un fondo común hacia una cuenta personal. Levanté los papeles para que todos pudieran verlos y avancé con pasos firmes hacia el frente. Las sonrisas se borraron de inmediato. Varios invitados se inclinaron intentando leer, otros se cubrieron la boca en un gesto de sorpresa. La mujer que minutos antes me había destrozado con su discurso ahora palidecía, incapaz de sostenerme la mirada. Mientras me señalaban como la vergüenza, mientras decían que no estaba a la altura, aquí están las pruebas de quien utilizó el dinero de todos para su propio beneficio. Aquí está la verdadera sombra. Los murmullos comenzaron a crecer como un oleaje, primero tímidos, después cada vez más fuertes. La segunda tanda de documentos cayó como un trueno, fotografías impresas donde aparecían propiedades adquiridas a escondidas,
Registros notariales firmados por quienes en la mesa principal se presentaban como ejemplos de integridad. Cada imagen era un golpe, cada firma un martillazo que resquebrajaba la fachada de honor construida con tanto empeño. Los rostros se tensaban, los invitados se miraban entre sí buscando respuestas. Primas que siempre habían desfilado con arrogancia bajaban la vista al suelo. Tíos que nunca me habían dirigido palabras se inclinaban para ver de cerca las pruebas. El ambiente ya no era de celebración, era de incertidumbre, como si la estructura entera de la ceremonia se tambaleara sobre cimientos falsos. Esperé el silencio necesario para que cada documento se hundiera en la conciencia de los presentes antes de continuar. Dijeron que el respeto se gana con hechos. Muy bien, aquí están los hechos. Y si aún alguien duda, falta lo más importante. El último papel fue el golpe definitivo. Mostré un contrato firmado en secreto donde quedaba claro que parte del dinero destinado a esta misma boda había salido de fondos familiares manipulados. El documento estaba sellado y autenticado, imposible de negar. Lo levanté con firmeza, y la reacción fue inmediata. Un rugido de gritos sorprendidos se extendió por el templo. Algunos se pusieron de pie con incredulidad, otros sacaron sus teléfonos para grabar lo que sabían que sería recordado por años. La madrina intentó avanzar hacia mí para arrebatar el papel, pero un pariente la sujetó del brazo con fuerza, consciente de que cada movimiento suyo la hundía más. El sacerdote buscó imponer calma, aunque su voz se perdió en medio del caos. Me mantuve firme en el centro del pasillo, respirando con serenidad, mirando de frente a quienes durante años me habían humillado. No vine aquí a arruinar nada, vine a mostrar lo que todos merecen conocer. No soy la intrusa, no soy la vergüenza, no soy la sombra. He soportado desprecios en silencio y hoy ese silencio se rompe para siempre. El altar, que minutos antes era símbolo de triunfo y perfección, se transformó en escenario de vergüenza. Los novios permanecieron congelados, incapaces de reaccionar, mi madre cubrió el rostro con las manos, la madrina se desplomó en su silla sin encontrar palabras. Y la multitud entera presenció la caída de quienes habían construido su prestigio sobre mentiras. No necesité gritar ni insultar, bastó con levantar esas páginas y dejar que hablaran solas. La verdad se convirtió en voz. Cada hoja expuesta fue un muro derrumbado, cada palabra guardada durante años encontró eco en aquel recinto donde habían intentado borrarme. Y en ese derrumbe colectivo nació mi reivindicación, porque al fin el desprecio cambió de lugar y la humillación se devolvió con el peso de la justicia que tanto tiempo habían creído evitar. El eco de mis palabras todavía flotaba en el aire cuando la celebración se vino abajo como un edificio al que le arrancan los cimientos. Aquel recinto adornado para parecer un escenario perfecto se convirtió en cuestión de segundos en un hervidero de voces, discusiones y acusaciones que se cruzaban de un extremo a otro. Lo que antes era un murmullo de aprobación se transformó en un estruendo imposible de contener, un rugido colectivo donde cada persona sentía la necesidad de hacerse escuchar. El orden tan cuidadosamente planeado desapareció de golpe. Invitados que sonreían para las cámaras ahora discutían entre ellos, algunos levantaban la voz contra la madrina, otros contra los novios. Y había quienes no sabían a quién señalar porque la vergüenza se había repartido entre varios. El ambiente se llenó de frases atropelladas, dedos acusadores y reproches guardados durante años que de pronto encontraban salida, como si la verdad que yo había mostrado hubiera liberado todo lo que permanecía oculto. El centro de la tormenta era la mujer que minutos antes me había humillado desde el micrófono. Su voz, que había sonado tan firme y calculada, se quebraba en intentos inútiles de dar explicaciones. Trataba de negar lo evidente con palabras vacías, pero los documentos seguían en mis manos, las fotografías circulaban de uno a otro, y cada invitado confirmaba con sus propios ojos que no había espacio para excusas. Su rostro, pálido y desencajado, contrastaba con el aplomo con que había iniciado la ceremonia. La autoridad que se atribuía durante años se desmoronaba frente a todos. La pareja en el altar permanecía congelada, incapaz de reaccionar. El novio, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, intentaba sostener una calma que ya nadie creía, mientras la novia se aferraba al ramo como si ese gesto pudiera sostener la fachada. Alrededor de ellos los familiares se agitaban, unos buscando salir para evitar la vergüenza, otros grabando con sus teléfonos porque intuían que ese momento no se repetiría. El sacerdote golpeaba el atril con la mano en un esfuerzo inútil por recuperar el control, pero su voz se perdía en medio del caos.
La indignación crecía sin medida. Un tío acusaba a la madrina de haber manipulado cuentas familiares desde hacía años. Una prima gritaba entre lágrimas que se había sentido utilizada. Y varias voces se sumaban con historias que parecían encajar perfectamente con lo que yo acababa de revelar. Cada testimonio improvisado reforzaba el derrumbe, cada grito ampliaba la grieta, y lo que debía ser una unión solemne se convertía en un juicio público. Los adornos delicados que decoraban la iglesia parecían fuera de lugar frente al desorden. Copas se derramaban sobre los manteles, sillas eran empujadas en medio de discusiones acaloradas, y el sonido de cristales rompiéndose en el suelo acentuaba la sensación de colapso. Las flores que habían sido colocadas con tanto esmero ahora caían al piso pisoteadas por los propios invitados que corrían de un lado a otro. La boda perfecta ya era un recuerdo distante, sustituido por un caos que nadie podría borrar de su memoria. En medio de ese escenario mi madre se mantenía en silencio, con el cuerpo rígido y los ojos perdidos en un punto indefinido. No intentaba defender a la madrina, tampoco buscaba acercarse a mí. Era como si por primera vez hubiera comprendido el precio de haberme señalado tantas veces sin razón, como si entendiera que todo lo que cayó se le devolvía multiplicado en ese instante. La dureza de su gesto no escondía confusión sino un vacío imposible de ocultar. Yo no necesité pronunciar más palabras. Permanecí de pie en el pasillo, observando cómo la tormenta se alimentaba a sí misma. El sobre que había guardado en silencio durante tanto tiempo ya había cumplido su propósito: abrir la caja cerrada de secretos y exponer a quienes se habían protegido bajo un manto de apariencias. La escena no necesitaba mi voz porque la verdad se había vuelto autónoma, circulaba de mano en mano, de mirada en mirada, de susurro en susurro, hasta convertirse en un clamor imparable. Ese fue el verdadero derrumbe de la ceremonia. Lo que debía ser recordado como un día de amor se transformó en el episodio más vergonzoso de esa familia, un espectáculo donde quedaron al descubierto las mentiras, las traiciones y las farsas que durante años habían sostenido con soberbia. El juicio que habían montado contra mí se volvió en su contra, y yo, inmóvil en medio del pasillo, entendí que ya no era la sombra de nadie. Cuando el tumulto se fue apagando y las voces dejaron de chocar unas contra otras, el recinto quedó impregnado por un silencio extraño, más cercano al cansancio que a la calma. Los bancos vacíos mostraban ropa arrugada y bolsas olvidadas, en el piso se acumulaban pétalos marchitos mezclados con copas rotas. Y la decoración que había sido preparada para una boda perfecta parecía ahora el vestigio de un naufragio. Nadie sonreía, nadie sabía cómo retomar una celebración que ya había sido devorada por la verdad. Caminé despacio hacia el atrio, con los pasos resonando en medio de un espacio que ya no pertenecía a nadie. Afuera, el aire fresco me golpeó el rostro con una sensación de alivio que no terminaba de borrar la tensión acumulada. Pensaba que todo había quedado resuelto, que el silencio posterior a la tormenta sería suficiente para cerrar de una vez ese capítulo, pero apenas crucé la puerta escuché detrás de mí un murmullo conocido que detuvo mi andar. La figura de mi madre apareció a unos metros, con un andar inseguro que la hacía ver más frágil que nunca. No había en su rostro dureza ni altivez, solo un rastro de cansancio que parecía arrastrar décadas. Se acercó con pasos cortos, respiró profundo como quien necesita valor para pronunciar palabras que pesan, y al fin habló con una voz temblorosa que nunca antes le había escuchado. Tal vez me equivoqué, tal vez fui demasiado dura contigo, pero siempre pensé que era lo mejor. No quería que te ilusionaras, no quería verte caer, y por eso preferí exigirte más de lo que podías dar. Nunca quise que todo terminara así. La escuché sin interrumpirla, con la mirada fija en sus ojos, esperando encontrar ahí un destello de verdad que compensara tantos años de silencio. Dentro de mí, sin embargo, algo sabía que esas palabras llegaban demasiado tarde. No eran un reconocimiento pleno, tampoco un perdón, eran justificaciones que buscaban suavizar un daño imposible de reparar. Cada frase sonaba como un intento desesperado de recomponer un espejo que ya había estallado en pedazos. Mi respuesta salió serena, sin rabia, sin lágrimas, con la calma de quien sabe que al fin se liberó de una cadena. Nunca necesité riquezas ni favores, nunca pedí un lugar en la mesa principal ni aplausos en público. Lo único que quise fue respeto, y eso nunca me lo diste. Hoy ya no hay excusas posibles, porque todos vieron lo que callaste durante años. No habrá regreso, no habrá reconciliación. Ella intentó articular nuevas frases,
pero sus labios se movían sin emitir sonido. Bajó la mirada y en ese gesto reconocí la derrota de alguien que siempre creyó tener el control y descubría demasiado tarde que lo había perdido. Fue la primera vez que no respondió con dureza, la primera vez que entendí que ya no tenía armas para sostener la imagen que tanto defendió frente a los demás. Unos pasos más atrás apareció la madrina, tambaleante, con la voz quebrada en súplicas que pedían calma. Intentaba acercarse como si todavía tuviera derecho a explicarse, pero los invitados que quedaban a su alrededor se apartaban con frialdad, algunos la miraban con desprecio abierto. Otros simplemente giraban el rostro para no escucharla. El poder de su palabra había muerto en el mismo instante en que los documentos circularon de mano en mano, y ahora lo único que quedaba era el vacío de su propia vergüenza. Decidí alejarme sin mirar atrás. No era necesario gritar. No era necesario dramatizar el adiós, porque la ruptura definitiva no se sella con insultos sino con la distancia. Cada paso que me alejaba de ellas confirmaba que el vínculo ya no existía, que el lazo se había roto mucho antes de esa tarde y lo único que hice fue mostrarlo frente a todos. La separación no comenzó con los documentos, comenzó en cada exclusión, en cada burla disfrazada de broma, en cada mirada de desprecio que aprendí a soportar en silencio. Lo que ocurrió en la iglesia solo fue el último acto de una obra que ya había terminado tiempo atrás. La tarde se deslizaba sobre la ciudad con un cielo que empezaba a teñirse de naranja, y mientras avanzaba por la calle sentí que la melancolía se mezclaba con una calma nueva. No era alegría, tampoco venganza, era la certeza de que por fin esa herida había cicatrizado. Dolía, porque todo final duele, pero al mismo tiempo liberaba, porque ya no habría necesidad de mendigar un lugar en mesas donde nunca fui bienvenida. El corte había sido limpio, definitivo, y en esa claridad encontré la fuerza que durante años me fue negada. Con el paso de las semanas lo sucedido en la iglesia dejó de ser un secreto para convertirse en un relato repetido en cada esquina, en cada sobremesa y en cada reunión donde antes se presumía perfección. El escándalo viajó de boca en boca con la rapidez de un fuego que arrasa campos secos y fue imposible ocultar lo que todos presenciaron. Porque la imagen de una familia impecable se había quebrado frente a testigos y nadie estaba dispuesto a olvidar lo ocurrido. La comunidad que antes los recibía con aplausos comenzó a cerrarse con frialdad. Los socios que en otro tiempo buscaban alianzas rompieron acuerdos sin mirar atrás, los vecinos que solían admirar su aparente éxito ahora murmuraban con desprecio. Y las puertas que se abrían con facilidad fueron cerrándose una tras otra hasta dejarlos atrapados en su propia ruina moral. El prestigio levantado con lujos prestados y apariencias frágiles se derrumbó, y la caída fue tan dolorosa porque nadie imaginaba que detrás de tanto brillo se escondía un vacío tan grande. Mientras todo eso sucedía yo seguí en silencio mi propio camino, sin necesidad de regodearme en su desgracia ni de buscar venganza. Porque comprendí que la verdadera justicia no consiste en hundir a los demás sino en construir con dignidad lo que nunca pudieron darme. Con los ahorros acumulados logré abrir un pequeño local de pan y café, sencillo pero lleno de calor humano, con paredes adornadas con flores frescas. Mesas de madera pulida y un aroma a pan recién horneado que envolvía a quien cruzaba la puerta. Ese espacio se convirtió en mi refugio, en la prueba de que podía levantar algo auténtico con mis propias manos. Cada mañana mi hija me acompañaba, acomodando servilletas, colocando flores en los jarrones y aprendiendo a mirar la vida desde la certeza de que la dignidad no se implora, se cultiva con actos y con constancia. En sus ojos descubrí el legado que siempre busqué dejar, la certeza de que la fuerza no nace de las riquezas ni de los aplausos, sino de la capacidad de levantarse aun cuando el mundo parece querer empujarte al suelo. Los intentos de reconciliación no tardaron en llegar. Mensajes escritos a destiempo, llamadas cargadas de excusas y frases disfrazadas de cariño buscaban suavizar lo que ya no tenía remedio. No respondí a ninguno, porque entendí que el silencio era la respuesta más contundente. No necesitaba gritar, no necesitaba repetir reproches, bastaba con no regresar nunca a un lugar donde tantas veces me negaron. El tiempo trajo calma. La rabia se deshizo como una nube después de la tormenta y lo que quedó fue gratitud, porque sin esas humillaciones nunca habría descubierto la fuerza que me sostenía. Aprendí que el dolor puede ser la chispa que enciende un camino nuevo y que la justicia más profunda no se grita frente a todos, se manifiesta en la tranquilidad de caminar sin cadenas. Un año después, de pie frente al mar al atardecer, cerré los ojos y respiré el viento salado que me acariciaba el rostro.
Caminé descalza por la arena mientras el horizonte se teñía de naranja y recordé cada desprecio, cada exclusión, cada silencio obligado. Lo que antes eran heridas ahora eran cicatrices que ya no dolían, marcas que me recordaban que había elegido mi propio lugar sin esperar permiso. Comprendí que no era la historia de una mujer rechazada, sino la de alguien que supo renacer en medio de la tormenta. Ese fue mi verdadero final, no la caída de quienes me despreciaron, sino mi renacimiento en paz. Porque mientras ellos siguen intentando sostener con manos temblorosas un prestigio perdido, yo camino ligera, con la certeza de que la dignidad conquistada nunca se pierde. Y sé que quienes presenciaron aquel día recordarán no a la mujer humillada, sino a la que se levantó con la frente en alto y convirtió la vergüenza en fuerza. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario con lo que sentiste. Comparte este relato para que más personas recuerden el valor de la dignidad silenciosa y suscríbete para no perderte más historias que te harán reflexionar y vibrar hasta el último segundo.